Señor le bendiga, hermano. Puede tomar su lugar. Y quiero pedirles que levanten la mano. ¿Quiénes son padres? ¿Quiénes son papás? ¿Y quiénes lo serán en el futuro? Exacto. Como que los agarré desprevenidos. ¿Quiénes serán próximos padres en el futuro? Como que no están convencidos. Pero bueno, espero verlos. Pues vamos en esta tarde a retomar nuestros estudios que hemos estado llevando a cabo basados en el libro de Proverbios. Toda la palabra es hermosa, en toda la palabra podemos aprender mucho. Pero el libro de Proverbios es un libro que específicamente trata de la sabiduría, como lo hemos estado viendo en anteriores miércoles, pero también es un libro donde resalta mucho el consejo a los hijos. ¿Está de acuerdo? Los que han tenido la oportunidad de leer el libro de Proverbios, podemos encontrar muchos consejos para los hijos, para los jóvenes. Y en esta tarde, el tema que voy a hablar con ustedes es disciplina en la familia. ¿Cuál es? Disciplina en la familia. Ahora bien, ¿qué es disciplina? ¿Qué entendemos por disciplina? Pues hermana, es agarrar la chancla, el matamoscas, ¿qué es disciplina? Es corrección. De acuerdo al diccionario, disciplina es la capacidad de actuar de forma ordenada y perseverante para conseguir un propósito. Exige una planeación, un orden y lineamientos para lograr los objetivos deseados. La disciplina no se logra de la noche a la mañana. Por eso dice que es la capacidad de actuar de forma ordenada y perseverante. Eso es disciplina. Y vamos a ver en la palabra de Dios, por supuesto, en el libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 23, versículos del 12 al 16. Proverbios capítulo 23, versículos del 12 al 16. ¿Lo tiene? Dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. En estos versículos encontramos un resumen de lo que es la disciplina en casa. Y encontramos dos responsabilidades muy importantes y determinantes para nosotros como padres. El versículo 13 dice: no rehúses corregir al muchacho. ¿A quién se refiere? No, se refiere a los padres. No rehúses. No dejes esta responsabilidad. No rehúses a los padres. Papá, mamá, no rehúses corregir a tus hijos. Quiere decir, hermano, en otras palabras, que no se debe dejar esta responsabilidad a ningún otro miembro de la familia. Llámese abuelos, llámense tíos, llámense quien sea. La palabra de Dios es clara, es específica y es bien enfática. Te dice: papá, mamá, tú que eres papá, tú que eres mamá, no rehúses.
Es una responsabilidad que te corresponde a ti como papá y mamá. Porque qué bueno, qué privilegio es ser padres, ¿cierto, hermanos? ¿No? ¿No es un privilegio ser padres? Pues a esta edad que tienen mis hijos ya lo estoy pensando. ¿Es un privilegio ser padres? Porque entonces vamos a preguntarles a los que aún no son padres. ¿Sí? ¿Es un privilegio ser padres? Por supuesto que sí. ¿Es una bendición de Dios? Por supuesto que sí. Dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, ¿es un privilegio ser padres? Bueno, no tan convencidos. Entonces, cuando la palabra dice a ti papá, a ti mamá, no rehúses, o sea, no dejes esta responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos, precisamente porque tienes el privilegio de ser padre. Y tu responsabilidad, y una de las responsabilidades más grandes es esta, el ser padre. Entonces, es un privilegio, sí, pero también es una gran responsabilidad. Por eso el Señor dice, no rehúses corregir al muchacho. No le dejes esta responsabilidad a ningún miembro, a ningún otro miembro de la familia, porque es tu responsabilidad. El Señor te la ha dado y por supuesto que tienes toda o tenemos toda la ayuda del cielo para poder corregir y para poder ser buenos padres. Amén. Por supuesto que sí, esta responsabilidad no podemos dejarla a ningún miembro de la familia, mucho menos se la podemos dejar a los maestros en la escuela donde asisten tus hijos. No es responsabilidad de los maestros disciplinar a tus hijos. Ellos están para enseñarles lo que corresponde al grado en el cual estén tus hijos. Pero no le corresponde al profesor disciplinar a tus hijos. En los tiempos antiguos, luego los papás decían, pero te voy a acusar con tu maestra. ¿A cuánto les dijeron eso? ¿Sí? Te voy a acusar con tu maestra y como que sí, lo pensábamos, ¿no? No es responsabilidad de los maestros de ninguna escuela, hermano. Como tampoco le corresponde, escucha bien, a la iglesia disciplinar a tus hijos. No le corresponde a los líderes, no le corresponde al pastor disciplinar a tus hijos. Dice el Señor en su palabra a los padres, no rehúses corregir, no rehúses, porque es bien fácil dejar la responsabilidad. Y tristemente algunos padres lo hacen. Los líderes, el pastor, están aquí para enseñarnos la palabra, para guiarnos como hijos de Dios, para aconsejarnos, sí, para escucharnos, sí, pero no para corregir a tus hijos. ¿O sí, pastor? Y aún así, al paso de los años, de repente, es que el pastor tiene la culpa de que mi hijo ya no venga a la iglesia, o que mi hijo ande por allá en el mundo. Y no hemos entendido. O sea, se habla así porque no se ha entendido la palabra de Dios. Papá, mamá, no rehúses, no dejes esta responsabilidad a nadie. Es tu responsabilidad. Así como es tu privilegio el ser padre. Es tu responsabilidad corregir a tus hijos. No es responsabilidad de ningún otro miembro de la familia, ni de los maestros, ni de los líderes, ni del pastor de la iglesia. Porque a veces como que confundimos los términos. Y repito, los líderes, el pastor, están para escuchar, para aconsejar, para guiarte en tu vida espiritual, sí, pero no para disciplinar a ningún hijo. Eso le corresponde a los padres. No rehúses corregir al muchacho, dice la palabra. Y la otra responsabilidad la encontramos en el versículo 12 de Proverbios 23. Dice, aplica tu corazón a la enseñanza
y tus oídos a las palabras de sabiduría. Esta es la responsabilidad de los hijos. ¿Qué dice para los hijos? Aplica tu corazón. ¿Y qué significa aplicar tu corazón? Aplica tu corazón a la enseñanza. Quiere decir, cuando papá y mamá te llaman, a ver, hijo, vamos a platicar. Aplica tu corazón, escucha, atiende con respeto, con amor, con responsabilidad. Atiende a lo que tus padres van a hablar, a lo que tus padres van a enseñar. Quiere decir, hermanos, que a los hijos, escúchenme muy bien, hijos, no importa la edad que tengan, al hijo no le toca gobernar o mandar en la casa. Al hijo no le toca mandar o gobernar en la casa. Al hijo no le toca decidir qué comer o a qué hora dormirse. Al hijo no le corresponde amenazar a los padres. Al hijo no le corresponde faltarle el respeto a los padres. Al hijo le corresponde aplicar su corazón a las enseñanzas, a los consejos, a las llamadas de atención que los padres les den en casa. Porque la primera escuela de los hijos no es el preescolar, no es el maternal. La primera escuela de nuestros hijos es nuestra casa, es tu hogar, porque es ahí donde tienes que enseñar respeto, amor. Es ahí donde tienes que enseñarle. La primera escuela de los hijos es tu casa, es tu casa. Y no le corresponde al hijo gobernar la casa. Porque a veces, hermanos, sí sucede esto. Sí sucede que los hijos deciden, que los hijos determinan, que los hijos mandan, que los hijos gobiernan. Y la palabra de Dios dice que no. Al hijo le corresponde aplicar su corazón a la enseñanza y sus oídos a las palabras de sabiduría. Esa es la responsabilidad que tienes como hijo. Es tu responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de disciplinar o de corregir a los hijos en casa? ¿Para qué se hace? Y la palabra lo dice también, para tener un corazón sabio y para que hablen correctamente. Para eso es la disciplina, hermanos. Para eso es la corrección. Y según los versículos 13 y 14 de Proverbios 23, dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea, quiere decir que un medio de corrección para los hijos es utilizar la vara. Y les pregunto, ¿a cuántos de los que hoy estamos aquí nos disciplinaron con vara? Levanten la mano. Y fíjense, en mis tiempos, si ya llovió, tengo 63 años y recuerdo bien que en esos tiempos a veces no era ni siquiera necesaria la vara. A veces era una amenaza, era una mirada de los padres desde donde estuvieran, aunque no estuvieran aquí cerquita. ¿Sí? A veces era una mirada y era suficiente para entender que, ¿sí o no? Tristemente los tiempos han cambiado. ¿Sí? Han cambiado. Y la palabra de Dios es tan clara y tan específica. Por eso dice, si corriges a tu hijo con vara, ¿qué dice? No morirá. ¿Cómo? ¿Algún día va a morir? Sí, pero no morirá antes. Y dice, y librará su alma. Ay, tanto así.
Tanto así que la vara es mágica, es poderosa. ¿Sí? Es un medio solamente para disciplinar a los hijos. Y el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios, alaba mucho, hermanos, alaba mucho el uso de la vara. Vamos a ver otra cita, Hebreos capítulo 12, versículo 11, en versión lenguaje actual, por favor. Dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. La vara, la disciplina, el castigo, ¿a quién le gusta? Levante la mano a quien le gusta. Sí, sí, que me peguen. Sí, sí, que me reprendan. Sí, ya, lo pido a gritos. ¿Algún hijo? Aunque sea uno. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta razón tiene la palabra? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque duele. Porque duele, pero es necesario. El Señor no se equivoca en su palabra. Corrige al muchacho, utiliza la vara. Es un medio. Dije, antes, a veces no era necesaria la vara, era una mirada. Ahora, en los tiempos actuales, a veces ni miedo le tienen a la vara. Pero usa la vara, papá, mamá. Usa la vara. A veces es muy necesario. Obviamente que cuando el Señor dice que utilices la vara es porque antes hablaste, antes enseñaste, antes corregiste. Y como ya algo extremo, no entendió, no te escuchó, y si te escuchó, no le importó. Ah, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La vara. Sigue la vara. Y es que hay veces que sí, los hijos la piden a gritos. Aunque dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento. A nadie le gusta. A nadie le gusta el castigo, a nadie le gusta la corrección, y menos la vara. Pero, dice, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz. ¿Y qué? Y haremos el bien. El libro de Proverbios alaba mucho el uso de la vara. Proverbios 22:15, por favor. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Pregunto, papás, ¿es cierto esto? ¿Cómo son los hijos? Necios. Dice, la vara, la necedad está ligada, ¿a dónde? Al corazón del muchacho. Pero la vara de la corrección la alejará de él. Pregunto, ¿es necesaria la vara? Proverbios 15:32, por favor. Dije, el libro de Proverbios alaba mucho el uso de la vara. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Ahora, por supuesto que como padres, aunque el Señor nos dice utiliza la vara, no quiere decir que sin ton ni son la vamos a utilizar y todos los días. ¿No? Es un medio, sí, de corrección, es un medio para disciplinar, sí, pero no es el único. Y así como la palabra aconseja el uso de la vara, también el Señor en su palabra prohíbe el abuso de la vara. Porque tampoco se trata, hermano, de que la primera y los hurtes. No, el Señor también en su palabra prohíbe el abuso de la vara. Efesios 6:4, por favor. Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas
denles enseñanzas. O sea que la vara no es el único recurso. Ni se trata de que tú descargues tu enojo, tu ira, a varazos. Tampoco, hermano. No. En este versículo el Señor prohíbe el abuso de la vara. Dice que no los hagas enojar, no los provoques. Fíjense, no provoques a ir a tus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuándo debemos empezar la disciplina? ¿Cuándo, perdón? Desde pequeño. ¿Desde cuándo? Desde que el hijo o el bebé está en el vientre de la madre, escucha, ¿cierto? Tiene sensibilidad, incluso aprende a reconocer la voz, por supuesto, de los padres, que son los más cercanos a él. Y hay estudios científicos donde dicen que un bebé puede ser corregido desde el vientre. ¿Hay alguien embarazada en este momento? ¿O todavía no lo sabe? ¿Nadie está embarazada? Ah, bueno. Porque miren, cuando el bebé está en el vientre, hay veces que por sus movimientos, también su peso, lo grande que esté, lastima. ¿Cuántas mamás lo vivieron o no? ¿Sí? No todos, pero sí algunas. Y lastiman. Vas caminando y de repente, ¡ay! Y desde el vientre tú puedes decirle a tu bebé, a ver, tesorito, a ver, mi amor, si te puedes acomodar, por favor, y se va a sorprender. Porque sí lo hacen. Entonces, ¿desde cuándo se debe empezar la disciplina? Proverbios 13:24, por favor. Dice, si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Los corriges con vara? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Los corriges? Proverbios 22:6. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo antes que sea muy tarde. No te hagas, escucha bien, papá, no te hagas culpable de su muerte. ¿Desde cuándo hay que disciplinar? Desde pequeño. Desde pequeño tenemos que disciplinar y corregir a los hijos. Ahora bien, ¿qué pasa si no corregimos, si no disciplinamos, si no usamos la vara? O sea, ¿qué tanto puede pasar? ¿Qué tanto es tantito? Proverbios 29:15, por favor. 29:15. Decía, la vara, hermanos, no es mágica, ni resuelve, por supuesto, todos los problemas de disciplina en casa. Claro que no. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, avergonzará a su madre. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido testigos en ocasiones cuando andamos en algún centro comercial, en algún lugar de distracción, de descanso? ¿Cuántos no hemos sido testigos de cuando un hijo hace berrinche? Así en pleno centro comercial. Que se tire y patalee y ya quiero ese juguete y cómpramelo. ¿Nadie?
¿Qué se siente? Bueno, si no es su hijo, pero aunque no sea nuestro hijo, ¿qué sentimos? ¿O qué decimos? Oh, sí, yo también lo he dicho. Préstenmelo 5 minutos, nada más. 5 minutos, préstenmelo. Porque es cierto, la palabra de Dios es cierta. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará. ¿A quién? ¿Y a su papá? Bien, gracias. A los dos. Porque la corrección, la disciplina, la educación corresponde a los dos. Ni a uno más, ni a otro menos. A los dos. ¿Sí? Y hemos sido testigo de esto, de cuántas veces el hijo está haciendo berrinche y avergüenza a los padres. Y como que algunos, ay, pues quién sabe hijo de quién será. Mío no es. ¿Sí? La palabra de Dios, ¿desde cuándo nos lo está diciendo? El uso de la vara, como ya lo vimos, y como vemos que Proverbios alaba mucho el uso de la vara, aunque no es el único medio de corrección y de disciplina. Creo que estamos entendiendo que es importante y que debemos utilizarla. Papás jóvenes que tienen hijos pequeños, no tengan miedo de usar la vara. No tengan miedo de usar la vara, si es, ojo, si es necesario. No tengan miedo, hermanos, es necesaria. Yo recuerdo la primera vez que yo pegué a mi hija, que es la mayor. La primera vez que yo le di, y bueno, según mis hijos tengo una mano muy pesadita. Si alguien quiere probarla, nomás dígame. Sí, ellos se quejan de que tengo la mano muy pesada. Y la primera vez que yo corregí, que hubo necesidad, dije hijos. Dije hijos, ya vi para dónde están volteando. La primera vez que yo tuve la necesidad de corregir a mi hija, ¿sí? Acabando de darle unas 3, bien puestas, ¿quién creen que terminó llorando? Era la primera vez y no la olvido. No la olvido porque la hija de mis entrañas. No la olvido porque sí, yo terminé llorando porque, o sea, me dolió, me duelen y porque a los padres nos duele. Sí usamos la vara, sí corregimos, pero algo que ustedes como hijos, escúchenme bien, como hijos no saben y ni se dan cuenta es del dolor que esto causa en los padres. Porque no queremos que nuestros hijos sean lo mejor. Y nos duele como padres, hermanos. Por supuesto que nos duele, pero es necesario, hermanos. Y dije, ¿qué si no se usa la vara? ¿Qué puede pasar? Si la vara no es mágica, si la vara no resuelve todos los problemas, hermanos. ¿Es un medio? Sí. El recurso principal de los padres en la disciplina de los hijos, escuche bien, el recurso principal de los padres en la educación, en la disciplina, en la corrección de los hijos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Yo recuerdo que a unos sobrinos de mi esposo los disciplinaban y la mamá le decía, y es que te pego porque te amo, porque te quiero. Y ya después se la agarran, yo le pego a mi hermano porque lo amo. Son muy literales los niños, así que hay que enseñarlos muy bien. Los niños son muy literales. Sí, te corrijo porque te amo. Te corrijo y busca en la palabra, hermano. Enséñale en la palabra. Mira, aquí dice, si yo no te corrijo, si yo no te disciplino, es mi responsabilidad y si no lo hago, a mí el Señor me lo va a demandar. Me lo va a demandar tarde o temprano. Vamos a dar cuentas, hermanos, al Señor de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Si usamos la vara o no la usamos, si corregimos o no corregimos. Me diste 5, pero perdí en el camino 3. Y aquí estoy. O sea, no, hermanos. No, es importante corregir a los hijos, por supuesto.
Y dije, el recurso principal de los padres en la disciplina es la palabra de Dios. Proverbios 3:1, por favor. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. 7:2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Josué 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. La versión 60 dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunto, hijos, jóvenes, ¿quieren que todo les salga bien en la vida y en todas las áreas de la vida? No solo en algunas. ¿Quieres que te vaya bien, hijo? No depende de Dios. No depende de Dios, depende de ti. Dice, nunca dejes de leer este libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Entonces, todo, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando vienen los hijos y nos dicen, ay, es que no quedé en la escuela, es que mira, te consta que yo estudié, que yo esto, que yo hice mi parte y no. O que no me dieron tal o cual trabajo. Pues a ver, vamos a hacer un examen espiritual. ¿Qué está pasando? ¿Tú hiciste tu parte? ¿Qué está pasando entonces? Porque es bien fácil echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a alguien más cuando es nuestra responsabilidad como hijos. El recurso principal, papá y mamá, para disciplinar y para corregir es enseñar la palabra de Dios. Por eso dice, nunca dejes de leer este libro de la ley, estúdialo de día y de noche. Quiere decir, papá, mamá, que si ya llegó la noche y es bueno preguntarle a los hijos, ¿ya leíste? ¿Ya leíste la palabra? ¿El día de hoy ya leíste? ¿Ya oraste? Es bueno, sí, por supuesto, pero es aún mejor tu ejemplo. Porque es fácil decir, lee, estudia, aplícate en la palabra, ora. Pero ¿te han visto a ti? El poder del ejemplo. ¿Te han visto a ti leer la palabra a lo largo del día? Por muy ocupada que estés, por mucho trabajo o que hacer que tengas, ¿te han visto a ti, mamá, que de repente, ay, no he leído la palabra? Le apago a la comida. Aunque dé de comer, no sé, 10 minutos más tarde, voy a leer la palabra. ¿Tus hijos te han visto? ¿Tus hijos te ven orar? Porque el ejemplo es muy importante también, hermano, en la disciplina y en la educación de los hijos. El poder del ejemplo. Creo que a todos nos ha pasado que pues todos vivimos una vida tal cual, como sea, y los hijos solamente están observándonos. Y cuando te das cuenta, hacen lo mismo que tú. ¿Sí o no? Luego dices, ay, pero esto no quiero, esto no se lo enseñé. Porque están viendo tu ejemplo. Porque te están viendo a ti y porque cuando los niños son pequeños, ¿quién es su héroe? Superman. ¿Quién es su héroe? Su papá. ¿Cómo quieres ser? Como mi papá. ¿Qué quieres ser? Como mi papá. ¿Sí o no? Y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo. Y después, ¿qué quiere ser? Ya no quieren ser como el papá. A veces. ¿Por qué? Por el ejemplo que están viendo en los papás. El poder del ejemplo es muy importante. Que te vean a ti leer la palabra, que te vean a ti orar, que te vean a ti que es miércoles y son las 5 de la tarde y apurémonos porque a las 6 es el servicio. No nada más, ay, vete al servicio, hijo. A mí ya se me hizo tarde, pero vete tú. No, tú por delante como padre. El poder del ejemplo. Ahora, hay una recompensa
para los padres que usan la vara, para los padres que corrigen, para los padres que disciplinan. Por supuesto que hay una gran recompensa si lo haces y de igual manera si no lo haces. Espero no cansarlos, pero tengo muchas citas aún que estar tratando. Y para empezar vamos a ver Proverbios 10, 1 y 29, 17, por favor. Dice: qué dicha es tener un hijo sabio, qué triste es tener un hijo tonto. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y hay una gran recompensa para ti como padre si haces las cosas como Dios las está pidiendo. Tarde o temprano vamos a cosechar, porque cuando se siembra, se cosecha. Cuando se siembra, se cosecha. Y en este momento, en estos tiempos, muchos padres estamos cosechando lo que ya sembramos, lo que ya enseñamos. Estamos cosechándolo. Y qué triste es ver cosas negativas cuando no hacemos las cosas correctamente, porque la cosecha no puede ser la que tú desees tal vez. Proverbios 17, 21 dice: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Quizás en este momento como papá estés cosechando a un hijo obstinado, a un hijo necio. Eso tú lo sabes. Proverbios 10:5: el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Quizás estés cosechando a un hijo flojo. 29:3: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Quizás estés cosechando a un hijo pródigo que está perdiendo los bienes. Proverbios 15:20: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y sí es cierto, ¿cuántos hijos no valoran a sus padres? Al contrario, la menosprecian. Quizás estés cosechando como papá el menosprecio de un hijo. 30:17: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Hijos que insultan, hijos que escarnecen a los padres. 31, 11, sí es cierto, perdón. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Cuántos hijos maldicen a los padres? Tristemente. 20:20: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. 28:24: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. ¿Cuántos hijos le roban a los padres? 19:26: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. A veces hemos sido testigos o sabemos de repente que tal hijo le robó a sus padres, o tal hijo menosprecia a sus padres, o tal hijo sacó de su casa, y lo vemos en las noticias a veces. Sacó a sus padres, los despojó de su casa. ¿Sí o no hemos escuchado en alguna ocasión? Y luego decimos, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que un hijo llegue a hacer eso? ¿Cómo es posible que un hijo no valore? ¿Cómo es posible que un hijo no ame a sus padres? Y preguntamos y nos decimos, ¿por qué? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable, hermanos? 29:15, por favor.
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a los padres. ¿Quién es el responsable a veces? Los padres. Por eso dije, ¿y qué si no se usa la vara? ¿Y qué si no lo disciplino? ¿Y qué si no lo corrijo? Pues si no lo haces es porque no lo amas. La palabra incluso lo dice en cuanto a nosotros como hijos de Dios, que el Padre, al que ama, lo azota. Así dice la palabra, lo azota. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama, hermano. Y a veces los padres somos los responsables de que se porten así los hijos, porque no supimos usar la vara en el momento adecuado. Vamos a ver dos ejemplos rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 12 y 13, dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Quién era Elí? Un sacerdote. Y está hablando de sus hijos. Y dice Dios, voy a cumplir lo que ya había dicho. Yo ya había hablado. Porque Elí como padre, dice, sus hijos blasfemaron. Hacían cosas incorrectas, indebidas en el servicio a Dios. Y dice, y Elí no los estorbó, ni siquiera eso. Quiere decir que ya educaste, ya disciplinaste y a veces aún así los hijos no entienden. Estórbales. Aquí el Señor dice, no los estorbó. No los estorbó y por eso viene la corrección de Dios. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Quién es el padre? El rey David. ¿Quién es el hijo? Adonías. Y él usurpó el trono. Y dice, es increíble, hermanos, conocemos a David como un hombre que dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, ¿cómo fue como padre? Consintió al hijo. Es increíble, dice, nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Nunca le dijo, a ver hijo, ¿por qué te comportas de esta manera? ¿Por qué estás haciendo esto? No es correcto. Dice, no lo había entristecido. Si recuerda unas citas anteriores, dice que la disciplina duele. ¿Sí? La disciplina duele. Entonces David dijo, bueno, no lo quiso entristecer. ¿Y cuál fue el resultado? Usurpar el trono. Y David, ni cuenta. ¿Sí? Dos ejemplos muy importantes. No los estorbó y no hizo nada para corregirlos. Ahora, tenemos el otro lado, cuando las cosas las hacemos correctamente, cuando usamos la vara, cuando enseñamos la palabra de Dios como corresponde. Proverbios 10, 1 y 29, 17, por favor. Corrige a tu hijo y te dará descanso. El uso de la vara en el momento adecuado, como cosecha, en el futuro te va a dar descanso como padre. Te va a dar descanso. 10.1, por favor. Proverbios 10.1. Qué dicha es tener un hijo sabio. Qué triste es tener un hijo tonto o un hijo
necio. ¿Cuál es la cosecha cuando haces bien, cumples con tu responsabilidad? Alegría y descanso para ti como padre. Dijimos, ¿cuándo empieza la disciplina? Desde temprano. ¿Sí? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina la disciplina? Cuando se casan. Ya se espantó. ¿Cuándo termina la disciplina? ¿Terminará algún día la disciplina? Ahora sí, Romanos 12, versículo 2. Bien. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La disciplina empieza desde temprano, pero aun cuando los hijos son casados, aun cuando los hijos ya tienen su hogar aparte, aún así, hermanos, sigue la educación, sigue la corrección. O yo no sé si tú como papá que ya tienes nueras, yernos, si tú ves que tu hijo le falta el respeto a su esposa, te vas a quedar callado. ¿O sí? Por supuesto que no, tenga la edad que tenga, con bigotes o sin bigotes. ¿Sí o no? Seguimos, tenemos que seguir corrigiendo, hermanos. Tenemos que seguir, sí, ya son adultos, sí. En este caso ya no es necesaria la vara, pero sí hay otros medios, sí hay otros métodos. Y tenemos que seguir corrigiendo, hermanos. Y la palabra de Dios tan clara, no vivan ya como vive. O sea, dice la versión 60, no tomes la forma, no tomes el ejemplo, no vivas como viven los de allá afuera que no conocen a Dios. ¿Cómo viven los jóvenes en este tiempo? En este tiempo difícil que estamos viviendo. ¿Cómo viven los jóvenes? Por decir un ejemplo, en sus relaciones con amigos, en sus relaciones de noviazgo, ¿cómo viven? ¿Viven solamente el momento? ¿Sí o no? Les interesa solamente vivir el momento. ¿Cambian de novia? Como cambiarse los calcetines, ¿sí o no? Así es la juventud en estos momentos. Por eso dice la palabra, hijos, no vivan como viven los de allá. No tomen ese molde. Allá se los permiten, pero tú eres un hijo de Dios. Quiere decir que tú como padre tienes que estar al tanto de las relaciones que tus hijos tienen. Si tienen una relación de noviazgo, pues aconséjales, respeta a esta muchacha, cuídala, protégela, ámala y sobre todo, dije, ¿cómo viven los jóvenes allá afuera cambiando de novia? Como quieren. ¿Y tus hijos, hermano? ¿Y tus hijos? ¿Les has enseñado y les has dicho una relación de noviazgo es con miras a dónde? Al matrimonio. Al matrimonio. No es, bueno, sí, pues si te llevas bien, pues sí. No, no, hermanos. Tristemente la juventud en este tiempo está tan desenfrenada y tan desubicada. Allá afuera ya no les interesa ni siquiera casarse. Viven en unión libre. Si nos llevamos bien, si nos entendemos, entonces nos casamos. Y si no, cada quien por su lado, no pasa nada. ¿Es correcto? ¿Cuándo termina la disciplina? Como padre tienes que estar al tanto de las relaciones que tienen tus hijos en este momento, hermano. Porque cuando son pequeños no pasa de que bájate de ahí o te vas a caer, te vas a romper la cabeza. O que no hagas esto, o que te voy a aventar un chanclazo, o que me la vas a pagar cuando son chiquitos. Pero conforme van creciendo, de igual manera los problemas y las circunstancias crecen.
Y tenemos que estar al tanto de ellos para seguir disciplinando y para seguir corrigiendo. Porque la palabra dice que nuestros hijos no deben vivir como vive el mundo. Y tristemente lo hemos visto aquí en la iglesia con nuestros jóvenes. Ahorita una novia y dentro de unos meses, ¿sí o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Como padre estás al tanto de esa relación de noviazgo? ¿Estás aconsejando? Dije, los jóvenes de allá afuera ya no les interesa casarse, no les interesa tener una familia, establecer una familia, tener hijos. Antes era la ilusión más grande de una niña. Digo, en ese tiempo no de mujer, de una niña, ¿sí o no? ¿Cuántas no soñaban con tener mi casa, tener un esposo, tener mis hijos? Y ahora no lo es. Tristemente, pero nosotros como padres, ¿sí? Por eso dice el Señor, papá, mamá, no rehuses. Ay, no, pues hay que el pastor los aconseje, para eso es el pastor. No, hermano, te corresponde a ti, mamá, te corresponde a ti, papá. Tengan la edad que tengan. Les voy a invitar a ver un video muy corto, por favor, donde nos habla, por supuesto, de disciplina. Y ya en el ámbito, vamos a decir, laboral, porque también en cualquier etapa de nuestra vida necesitamos disciplina. Y donde quiera que vayamos, ¿sí? Hay formas, hay disciplina, en donde quiera que estemos. Así estés practicando un deporte, hay límites, ¿sí o no? Hay formas, hay disciplina, donde quiera que estés. Entonces no nos podemos hacer a ningún lado. Bueno, en lo que los chicos nos pasan eso. Yo pregunto, papás jóvenes, papá, que hoy tienes la oportunidad de tener a tus hijos todavía pequeños, ¿qué quieres cosechar en el futuro? Mi nombre es Yokoi Kenji Díaz, soy hijo de padre japonés, mamá colombiana. Tuve el honor de nacer en Colombia. Crecí en países latinos como Panamá, Costa Rica y Colombia hasta los 10 años y desde los 10 hasta los 24 en Japón. Los japoneses son una raza superior, son inteligentes por naturaleza. Los maestros en Colombia me decían, para mí fue traumático. ¿Usted es japonés? Sí, profesor. Debe ser muy inteligente, ¿no? Y yo pasaba saliva así, profesor. Y llegué a escuchar docentes que decían, allá de donde viene Kenji, esos niños son tan inteligentes que les dan cables y circuitos y hacen radios y calculadoras en el pupitre. Yo me estresé tanto escuchando eso porque decía, Dios mío, el próximo año voy para Japón y hacen calculadoras en el pupitre, son muy inteligentes según los maestros. Ya me va mal en Colombia, ¿cómo me irá por allá? Enfrentar una raza superior. Y llegué a Japón, se imaginará, estresadísimo. Mi primer día de clase estaba asustado, analizando la raza superior y comencé a notar que los niños japoneses eran los mismos que los de Colombia. Reían igual, corrían igual, saltaban igual, se empujaban igual, desordenaban igual. Eran los mismos niños. Claro, cambia sus rasgos, su idioma, pero su comportamiento era tan idéntico que yo pensé, no les veo nada de superioridad, son los mismos. Pero cuando entró el maestro a clase, entonces descubrí por qué ese mito de que los japoneses son una raza superior o más inteligentes. Al ver al maestro, todos los niños salieron corriendo, se sentaron, alinearon los pupitres. Uno de ellos dijo, Kiritz, que es de pie, y todos al mismo tiempo estaban de pie. Ohayou gozaimasu, dijo el niño haciendo la venia. Muy buenos días. El maestro dijo, buenos días. Todos imitaron al niño. Chakuseki, siéntense. Se sentaron al mismo tiempo y de ahí en adelante, durante toda la clase, un silencio total. Nadie lanzó papeles, nadie habló con el del lado, solo miraban al maestro y escribían cuando él decía que tenían que hacerlo durante toda la clase, en primaria. Eso me impresionó tanto porque yo pensé, ¿cómo hace un maestro para que se porten tan bien? Claro, Japón, pensé yo. Deben haber cámaras y los torturan al final del pasillo y me están filmando, pero no eran cámaras. Así se comportaban,
Fue mi padre quien me sacó de la duda cuando le pregunté, en mi primer día de clase, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué se portan así? Y me dijo una frase que hemos hecho un poco famosa en Colombia. En Japón usted debe aprenderse esto. La disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. En este país no se trata de ser inteligente, se trata de ser disciplinado, porque la disciplina, tarde o temprano, la disciplina, tarde o temprano, vencerá la inteligencia. Hijos que están trabajando, si no eres una persona disciplinada, vas a perder las mejores oportunidades de tu vida. Y a veces decimos, no, es que es cuestión de cultura. Aquí en México te citan a las 10 de la mañana, ¿a qué hora llegas? Qué vergüenza, perdón, qué vergüenza. Y es luchar contra corriente, sí, yo lo hago. A mí no me gusta llegar tarde. Y he dicho, ni aún, ahora sí que, ni en la hora de mi muerte, amén. Ni antes ni después. Y no es cuestión de cultura, es cuestión de disciplina. Joven, señorita, en tu trabajo puedes perder las mejores oportunidades de tu vida si no eres una persona disciplinada. Tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia, porque puedes ser muy inteligente, puedes estar capacitado enormemente, pero si no eres disciplinado, una vez más, ¿cuándo termina la disciplina? Papá, ¿qué estás cosechando como padre en este momento? ¿Qué estás cosechando? Porque puede haber en este momento padres llorando, padres angustiados, padres tristes, padres lamentándose, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué? Y yo espero que hayas entendido la palabra como padre. En el momento no se utilizó la vara, no se disciplinó, no se corrigió y las consecuencias son lamentables. Si lo hiciste bien, bendito sea Dios, porque estás cosechando alegría y descanso, hermano. Pero si no, mientras hay vida, hay esperanza. Y el Señor está, así como cuando te inicias como padre y tienes hijos pequeños, hasta ahorita sigue estando con nosotros para ayudarnos. Alguien ha dicho, es que para ser padre no hay escuela. Claro que sí, está la palabra de Dios. Está la palabra de Dios, los principios de Dios. Es lo más importante que tú debes utilizar en la disciplina de cada uno de tus hijos. ¿Qué estás cosechando en este momento como papá? ¿Qué quieres cosechar tú, papá, que tienes ahorita el privilegio de escuchar la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios y de corregir lo que quizás estés haciendo mal? Porque un día vas a cosechar. Lo que se siembra, se cosecha. Y tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia, hermano. Amén. Pónganse de pie, por favor. Una disculpa por tomarme tanto tiempo, espero no haberlos cansado. Y vamos a poner, papás, vamos a poner en las manos de Dios a nuestros hijos. Yo no sé qué clase de hijos tengas, yo no sé cómo sean tus hijos, no lo sé, tú sí lo sabes. Pero tienes todos los recursos del cielo para hacer tu mejor labor, tu mejor trabajo como padre. Y los que ya se nos fue el avión, bueno, clamemos a Dios misericordia. Clamemos, porque mientras los hijos tengan vida, el Señor seguirá obrando y haciendo. Padre, en esta tarde, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Y quiero poner en tus manos, Señor, a cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, que son hijos de papá y mamá y que están en un proceso en su vida. Quiero pedirte tu ayuda para cuidar y guardar la vida de cada uno de ellos todos los días de su vida, Padre. Esa es tu promesa, sí.
Tu palabra dice que los planes que tienes para nuestros hijos son planes de bien y no de mal. Perdónanos como padres si no hemos hecho las cosas correctamente, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayuda a mis hermanos que son padres y que sus hijos están pequeños a no echar en saco roto el consejo de tu palabra, porque tú estás hablando a tiempo y tu palabra dice que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Padre. Solo tú que conoces la vida de cada matrimonio, de cada papá, sabes qué situaciones están enfrentando en este momento como padres. Y Señor, ninguno de ellos está solo. Tienen todos los recursos del cielo para seguir, Padre, para seguir ayudando a sus hijos, Padre, sin importar las circunstancias. Padre, toma tu iglesia en esta tarde, Padre. Y gracias porque has sido muy paciente tú con cada uno de nosotros. A nosotros como hijos tuyos también, Señor, ayúdanos. Y si es necesario, corrige, disciplina, Padre. Dice tu palabra que tú al hijo que amas azotas. Ayúdanos, Padre, siempre a valorar el conocimiento que tenemos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra. Como padres te necesitamos todos los días de nuestra vida, Padre. Necesitamos de tu ayuda y de la dirección de tu Espíritu Santo para cada paso que damos, Padre. Gracias en esta tarde por tu palabra, Señor.